Buenas tardes y bienvenidos a La Leonera, un espacio de análisis de los desafíos, las claves y las novedades del sector de la comunicación. Una serie de sesiones impulsada por la agencia Via Lion junto a DIR Confidencial, que contará con reconocidos profesionales del sector con el propósito de extraer interesantes reflexiones y aprendizajes. En este punto de partida les proponemos un tema que da mucho que hablar entre las marcas: la conquista del público joven, la fidelización de una audiencia que, como todos ustedes saben, dispone cada vez de más canales de comunicación, de nuevos códigos, de narrativas, aunque de menos tiempo para detenerse y prestar atención. Las marcas coinciden en que la batalla por despertar el interés del público joven es hoy más complejo que nunca en la era de la inmediatez y la volatilidad. Lo que hoy funciona, pues es posible que mañana ya no sirva. Para que se hagan una idea, hace solo unos 3 años prácticamente ninguna marca española estaba en TikTok y hoy es una de las principales vías para conectar con las audiencias jóvenes. Estamos ante un contexto repleto de interrogantes, sí, pero también que ofrece múltiples oportunidades para las marcas. Y ese es el asunto que hoy ponemos sobre la mesa con los expertos. Abrimos ya esta leonera presentando a nuestros invitados. Valdiri Ros, director creativo ejecutivo de Via Lion. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenido. Cuentas con más de 20 años de experiencia en creatividad publicitaria, habiendo participado en la creación de campañas de publicidad para grandes marcas como Burger King, Corona, Bifitter, Nivea, CaixaBank, SEAT, en fin, un enorme listado. Y también tenemos el lujo de contar con la participación de Ana Oca, Global Head of Marketing de Adolfo Domínguez. Muchas gracias por estar aquí, Ana. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias a ti. Cuentas con un amplio criterio profesional, que ya has desempeñado altos puestos de responsabilidad en marketing de compañías como Kellogg's, L'Oréal o Lego. Un placer. Para arrancar, nos gustaría conocer una primera visión sobre la enorme fragmentación que se está produciendo en la audiencia y en los canales de comunicación. ¿En qué medida diríais que se ha embrollado el objetivo de conquistar a la audiencia en los últimos años en general? Vale. Bueno, yo creo que la fragmentación de audiencias sí que es de verdad que es un punto importante, pero es algo que siempre ha existido. En realidad no es nada nuevo. Yo creo que lo relevante y lo interesante es entender cómo las nuevas audiencias funcionan. Creo que cada vez son más demandantes. El engagement es el que va marcando el ritmo, los formatos tienen que ser muy interactivos, participativos, tienen que ser rápidos, dinámicos, y al final la creatividad pues es un factor muy importante. Yo creo que es clave a la hora de transmitir tu mensaje de marca. Nosotros decimos que como marca debemos estar conectados con nuestro tiempo, estar conectados con nuestras audiencias, y al final eso es a través de la estrategia de comunicación, de las campañas de marca y de las redes sociales. No sé qué opinas. Sí, no, yo opino completamente lo mismo. Yo creo que hace tiempo que venimos viviendo un poco esa fragmentación que hablabas un poco de las audiencias. Desde mi punto de vista, hoy en día creo que es más complicado el hecho de que hay muchas más, ¿no? Antes era todo como mucho más concentrado, trabajabas un poco todas las audiencias, pero el canal en el que llegabas era todo más directo, ¿no? Era como, había como 3 grandes canales donde tú poder comunicarte, y a partir de ahí tú elegías un poco donde podías encontrarlas, ¿no? Creo que hoy en día, sobre todo, si entendemos que tenemos que cada audiencia tiene su propio canal o su propia plataforma, esa fragmentación o esa división de plataformas por audiencia creo que es lo que complica más hoy en día el conectar con la gente de una manera mucho más compleja, la verdad. Esas nuevas audiencias que mencionas, Valdiri, cada vez son más exigentes, con menos tiempo para prestar atención y que van catapultando rápidamente nuevos canales de comunicación. ¿Cómo dirías que deben las marcas afrontar este desafío? Estás como has dicho, al final creo que hoy en día es muy complicado no conectar con la gente, y creo que aquí siempre hablamos en Via Lion, siempre hablamos un poco de esos 3 segundos que tienes un poco para poder captar la atención de la gente hoy en día, que están trabajando siempre o están, trabajando, nos están entreteniendo siempre con 3 pantallas a la vez, 2 pantallas a la vez, televisión móvil, iPad, televisión móvil, o sea, es como muy loco, ¿no? Y al final el poder lanzar un mensaje o el poder conectar con ellos dentro de esta diversificación de pantallas o esta distracción que tienen constantemente es como para nosotros como muy complicado llegar a... Exacto, ese gran desafío, el poder coger un poco de su tiempo y poder contarles cosas que realmente capten su atención para que sigan estando contigo, que es un poco lo complicado hoy en día, ¿no?
En Adolfo Domínguez habéis puesto especial foco en este público. De hecho, habéis lanzado recientemente junto a Via Lion una campaña disruptiva para conectar con esta audiencia con el título Inspira. ¿Qué nos podéis contar de esta campaña? ¿Qué acogida está teniendo? Bueno, pues mira, Inspira es el nombre de la colección, de nuestra colección de primavera-verano. La idea, la campaña nació justamente pues, para poder contar esa colección, ¿vale? Entonces la idea fue, pues íbamos a hacer un desfile y Via Lion nos hizo una propuesta que nos encajó muy bien con lo que era el propio concepto de Inspira. Inspira nace en nuestro proceso de Ágora, nuestros diseñadores de textil, de hombre, de mujer y de complementos crean colecciones bajo conceptos. En este caso el concepto de Inspira es una reflexión hacia adentro, una reflexión hacia el interior. Y justo esta campaña que nos presentó, la propuesta que nos hizo Via Lion era pues, colaborar con Ale Agullo para que ella fuera quien contara a través de las redes sociales, de nuestras nuevas ventanas de comunicación, el proceso de poder participar en nuestro desfile de esa colección. Entonces ella iba contando a través de capítulos lanzados o comunicados desde TikTok, pues cómo iba viviendo ese proceso, desde el principio, cómo se iba preparando hasta el propio día del desfile en el que ella desfiló junto con, bueno, con nuestros modelos. Y el resultado fue espectacular. Sí. Las métricas que hemos tenido han sido buenísimas, pues te puedo decir algunas de, pues hemos tenido 6.200.000 views en orgánico, que es un resultado buenísimo, un engagement de un 6,2 y sobre todo es un poco también lo que más destaca de esta acción es el casi un 100% del sentiment positivo. Al final la audiencia conectaba con ella, o sea, conectaba con lo que estaba sintiendo y lo que iba contando y narrando a través de estos capítulos. Ha sido pues muy auténtico, un mensaje muy transparente y ha enganchado muy bien con la audiencia justo por eso, porque empatizaban con algo que todos hemos vivido y es salir de tu zona de confort y hacer algo por primera vez. Yo creo que un poco, ahora que hablabas del sentimiento positivo y juntándolo un poco con la pregunta anterior, el hecho de utilizar a una persona realmente que está haciendo algo parecido a lo que ha hecho Adolfo Domínguez como marca de crear una colección a través de Ágora que habla de inspiración y poder inspirar a una persona que tiene un público, una audiencia propia, correcto, que tiene un personaje creado, pero que luego de repente la sacas de ahí para inspirarla en otros aspectos de su vida o animarla a que se conozca de manera diferente. Es lo que hace de, o sea, para mí ha sido el punto clave de, ¿es complicado conectar con audiencias hoy en día? Pues, hombre, pues claro que es complicado, ¿no? Y sobre todo retener atención. Yo creo que aquí el proceso ha sido más contar una realidad de una persona que es un personaje propio en entornos, es un creador de contenidos, tiene su propia audiencia, tiene una visibilidad y un alcance espectacular, porque es una persona súper reconocida y el hecho de poder atrapar y cautivar un poco, captar su esencia, inspirarla para hacer otra cosa y transmitir esa realidad a través de sus propios canales, creo que fue el punto de que es creíble, ¿no? Al final, sí, si hablamos de TikTok, hablamos de transparencia, hablamos de autenticidad, hablamos de no hacer anuncios, sino hacer contenido, ¿no? Y creo que ese fue el punto en el que pensamos cuando trabajamos en la campaña de necesitamos captar o llegar o alcanzar a un público más joven y cómo hacerlo, ¿no? Pues creo que hacerlo desde la transparencia, desde la realidad, desde los propios valores de la marca, ¿no? En plan, desde el propio valor del desfile, la palabra inspirar a alguien que hace humor y llevarla al mundo de la moda era como algo totalmente, sí, fue un como muy potente, y fue la forma de captar a la gente, ¿no? Plan, sí, como... totalmente. Y Valdiri, ¿qué particularidades dirías que tiene una campaña dirigida especialmente a jóvenes? Ostras, pues mira, yo creo que para mí la palabra clave es transparencia. Transparencia es de la marca, es decir, tienes que trasladar una serie de valores que en este caso pues Adolfo Domínguez los tiene como muy marcados, muy fuertes, lleva años contándolo. Tienes que ser capaz de contarlo desde la realidad, desde la transparencia. Tiene que ser un contenido que conecte, ¿no? Yo creo que hoy en día la relación entre audiencia y marcas ha cambiado mucho. No es... O sea, y aquí lo hablamos mucho, ¿no? En plan, no es un contacto que antes tenías, te cuento una historia, ¿no? Y no recibo respuesta tuya, ¿no? En plan, creo que hoy en día la gente demanda a las marcas una relación bidireccional, una relación como mucho más estrecha y una relación mucho más constante, ¿no? Antes había como tres grandes campañas al año, claro, te contaba mi historia, te contaba pues primavera, verano, no sé qué, ahora la comunicación y las relaciones es diaria y creo que ese es el punto en el que ese punto de confianza, transparencia, realidad, autenticidad, al final
incluso transferencia de valores, ¿no? También la marca claro. tiene que trabajar un poco como esa audiencia se siente. Para mí son claves hoy en día para conectar, ¿no? Luego está, entendiendo cada formato, luego está todo el tema de cómo lo cuentas, ¿no? Que creo que también es un gran hito hoy en día en todos los entornos digitales y sociales, el cómo haces esa campaña para que transmita todo lo que tienes en la cabeza pensado y para que realmente conecte en un momento tan complicado. Sí. Dejadme preguntaros, ¿en qué medida diríais que está la creatividad al servicio de la estrategia de nuevas ventanas de comunicación? Pues yo creo que es clave. Yo creo O sea, es también. justo lo que acabas de decir. Al final, para conectar con esa audiencia tienes que, de alguna manera, contarlo de una manera disruptiva y que sea diferente a lo que se está haciendo, porque si no, no vas a impactar en ellos, no vas a ser relevante. Entonces yo creo que la creatividad cada vez juega un factor más clave y en ello pues son los formatos que estábamos hablando ahora. O sea, cada una de las redes tiene formatos diferentes y tienes que adaptar tu contenido a esos formatos para realmente poder llegar con ello. Para mí la creatividad creo que es esencial hoy por hoy. Yo creo que hoy en día, además, si hablamos de saturación, de un montón de marcas trabajando ya en todos los entornos digitales, creo que ostras, el poder trabajar el contenido, la creatividad del contenido, la idea, al servicio entendiendo perfectamente cuál es la plataforma, cuál es la audiencia a la que vas a hablar, es importantísimo, ¿no? Y realmente crear piezas que nos ayuden a destacar, ¿no? Al final, hoy en día tienes que ser diferente en la parrilla, o bueno, no diferente, sino tienes que intentar al menos ser relevante. Yo más que diferente creo que la palabra es relevancia, ¿no? Y la relevancia se consigue a través de no solo la creatividad, pero sí que es verdad que el trabajar esos mensajes, el trabajar realmente la forma en que los cuentas, la forma en que los envuelves, la forma en que los empaquetas, es lo que creo que acaba llegando y acaba conectando y siempre, yo sí que creo y creo que muchos, tiene que estar al servicio tiene que haber un porqué, ¿no? En plan, porque no es te coloco 20 segundos en un espacio, sino hoy en día tengo que contarte muchas cosas. Yo creo que, bueno, es que me enrollo mucho, pero vuelvo un poco a lo de antes, ¿no? El hecho de, joder, que estamos trabajando en conversaciones diarias, ¿no? En plan, estamos trabajando, las marcas hoy en día conectan diariamente, entonces es como una relación humana. O eres un poco creativo a la hora de relacionarte con la gente, o le pones un poco de emoción, de amor a la hora de hablar con la gente, o siempre van a ser como relaciones muy frías y cada vez más alejadas, ¿no? Al final, el entender con quién hablas es clave, creo yo, en plan, y el ser creativo también en nuestra vida. Nuestra profesión. Exacto. Yo creo que, por ejemplo, volviendo un poco a la pregunta que dices de la creatividad, yo creo que hablando de la campaña que hemos hecho juntos, me parece un factor súper relevante el que de alguna manera hayamos asociado, ¿no? Una imagen como es, y una marca como es Adolfo Domínguez, que lleva más de 45 años en el mercado, a una persona, en este caso a Ale Agulló, con esa audiencia, una persona más joven que no había vivido nunca. Entonces yo creo que jugamos con ese factor sorpresa. De hecho, a nosotros lo que nos gustó de la propuesta cuando nos la hicisteis fue justamente eso, va muy alineado con los valores de Adolfo Domínguez. Adolfo Domínguez, sus atributos son creatividad, capacidad de innovación, capacidad de sorprender, y la propuesta encajó perfectamente justo. Y nosotros íbamos con miedo, ¿eh? Sí, También te lo digo, nosotros íbamos de, ostras, pero al final era un poco lo que hablamos de creatividad, era como, no, vamos a romper un poco, vamos a coger a esta persona, al final toda su audiencia encajaba perfectamente en los valores de la marca y a quien queríamos dirigirnos, pero esta persona hace humor. Hace humor, en plan, y salen todo su contenido, es creadora de contenidos, sale con cara cuadrada, ¿no? Y era el hecho de, no, pues es que esa persona puede encajar perfectamente bajo el concepto, podemos inspirarla para que cambie y evolucione en su vida, ¿no? Y ese punto al final se ha convertido en una historia real. Y yo creo que en el éxito también, claro, ¿no? De lo que hemos contado. Yo, volviendo un poco justamente a por qué nos encajó también, es al final Adolfo Domínguez es una marca, por ejemplo, yo voy vestida con un traje de chaqueta de lino. Te puedo decir que en los años 80 nadie diría que hubieras comprado o que realmente hubieras comprado un traje de chaqueta de lino, porque entonces los códigos eran diferentes y sin embargo nosotros lo hicimos posible. O sea, que es que está muy en el ADN. Atreverse a cambiar las cosas. Compañía. Claro. Sí, o sea, que va muy en línea y va muy en línea con nosotros. Si hablamos de nuevas ventanas de comunicación, tenemos que referirnos, por supuesto, a TikTok, ¿no? La red social que más ha crecido y donde las marcas están logrando fidelizar a las audiencias jóvenes. ¿Qué recomendáis, Valdiri, a las compañías que quieren instalarse o reforzar su presencia en esta red social?
Y mira, y ahora es que hemos hecho justo, estamos trabajando en varios proyectos y siempre ponemos la primera frase en el primer o segundo chart de toda la presentación que hacemos, sobre todo muy enfocado a todo el tema de TikTok, es no hacer anuncios, hacer TikToks, ¿no? Al final, creo que es la red social más auténtica, o sea, menos preparada para los anuncios y más preparada y la que ha revolucionado más el tema de los creadores de contenido. Sí. Creo que, bueno, yo ya hemos trabajando en entornos digitales, en plan todo el tema de Meta, Instagram, Facebook, pues al final son plataformas de exposición casi, ¿no? En Sí. plan, bueno, oye, es que yo puedo relacionar mucho con el tema de revistas de beauty con pues, Instagram, ¿no? En plan, o Facebook, cómo utilizamos un poco. Creo que hoy en día TikTok ha cambiado todo el paradigma tanto de creatividad como de producción y cómo las marcas tienen que hablar y cómo las marcas se tienen que atrever a muchas veces a ponerse en manos de creadores de contenidos. Sí, y como sí, una claro. marca a lo mejor, ¿cómo entras ahí? ¿No? En plan, porque al final es muy espontáneo, es muy natural, es poco producido, es poco impostado, efectivamente. Entonces, yo creo que para mí la frase clave para empezar es entender si esa marca quiere meterse en esa historia, porque si no, no va a funcionar. Si no, no va a funcionar. Tienes que ser en plan, o hago anuncios o hago TikToks. Y si hago TikToks es porque quiero hablar como la gente que está. Quiero trabajar con creadores de contenido. O sea que yo creo que es el primer punto, es la reflexión de estamos preparados para entrar y si entramos tenemos que entrar de verdad. Y vuelvo un poco al tema de la transparencia y el realismo, que la marca tiene que conectar hoy en día de una forma muy humana con la gente. Sí, muy real. Si no, no va a funcionar porque son los códigos de la red, a diferencia de las otras, quizá. Claro, precisamente te quería preguntar a ti, Ana, Adolfo Domínguez tiene cuenta de TikTok desde hace unos 2 años. ¿Qué peso concedéis a esta red social? ¿Cómo la gestionáis? Bueno, a ver, TikTok es una de nuestras redes sociales, obviamente, pero es importante, pero forma parte de un conjunto. O sea, al final nosotros trabajamos la estrategia de comunicación de manera global y no solamente enfocado solo a nuevas audiencias, porque al final lo enfocamos en general también a todas. Lo que pasa es que ahora mismo estamos, por ejemplo, en el caso de TikTok nos hemos enfocado pues, con el tema de Ale para nuevas audiencias porque es el formato, ¿no? Son los formatos principales para llegar a ellos. Pero en realidad se trabaja dentro de una estrategia de comunicación realmente global a través de nuestras campañas de marca y las ventanas de comunicación son pues todas las redes que tenemos para poder acercarnos en esa comunicación diaria. Yo es lo que te diría, es cómo lo vamos gestionando. No nos enfocamos solo en una. De hecho, es que un usuario no solo está en una red. O sea, yo, por ejemplo, te podría poner el ejemplo de un cliente de Adolfo, el cliente que es una mujer de 40 a 45 años, trabajadora. Pues me imagino que por la mañana, imagínate, pues está viendo LinkedIn y está consumiendo contenido profesional y esa misma persona puede estar luego en TikTok o en Instagram viendo contenido completamente distinto. Entonces, al final es impactarla con tu contenido y con tus valores de marca adecuados al formato que ella en ese momento está consumiendo, pero los conviven unos con otros. Pues que ahí vemos lo de la fragmentación de audiencias, que era la primera pregunta, antes, ¿no? En plan de, claro. oye, habrá personas que estén trabajando, o sea, hoy en día creo que ya forman parte de nuestro ecosistema vital y utiliza. El problema creo y volviendo a la primera pregunta, el problema es que utilizamos cada una para algo. Correcto. ¿No? Entonces, claro. ese para cada una para algo obliga a las marcas a estar en todas adaptar tu contenido, y adaptar cada contenido en cada momento de consumo, ¿no? En plan de yo estoy en el sofá, dedo arriba, dedo abajo, tengo que poner un contenido capaz de captar. Oye, estoy delante del ordenador viendo LinkedIn, trabajando, hay un tipo de contenido. Estoy en Instagram, busco inspiración, otro tipo de contenido, ¿no? Al final es el hecho de quizás esa evolución que hablábamos al principio, ahí está realmente la fragmentación. El hecho de cuando te impacto, estás en momentos vitales diferentes y estás en redes completamente diferentes a la que hay que adaptar el contenido y eso creo que es lo que hace complicado el trabajo. ¿Cómo se mide la respuesta que reciben las marcas de las audiencias jóvenes? Pues ¿Hay una metodología concreta? Bueno, primero es el top of mind, está claro. Sí. A ver, todos queremos estar en el top of mind del cliente, crecer en número de followers, pero al final yo creo que el resultado es avanzar en todas las fases del funnel, pasar de awareness a consideración a conversión. O sea, al final, pues en nuestro caso vendemos moda, ¿no? Y de alguna manera lo que queremos es ver que nuestras estrategias están funcionando y pues si te está comprando gente joven. Yo puedo decir, por ejemplo, que en Adolfo Domínguez nosotros uno de cada 4 nuevos clientes son, tenemos clientes de menores de 44 años y de hecho estamos creciendo en las franjas de 18 a 44 con un doble dígito.
Bueno, el O sea, funnel. que está claro. Es que yo creo que es el objetivo de, Sí, de de todas, ¿no? todas. No, quizás sí que es verdad que hay ideas que las posiciones que tienen que ser más fuertes se ve Bueno, que parte del claro, funnel, pero sí depende, que, pero es pero que al final ya está, es ABC, necesario para claro, otra. efectivamente. Y más allá de TikTok, ¿en qué otras ventanas de comunicación es aconsejable prestar especial atención para despertar la atención de los jóvenes? Ostras, a ver, yo creo que, o sea, bueno, sería la respuesta quizá más fácil es efectivamente TikTok y Twitch, ¿no? En plan, realmente que son para mí las dos plataformas ahora mismo que están destacando más en el panorama juvenil, pero yo sí que creo que en el fondo, como decía antes Ana, todas las marcas tienen que estar en todas. Porque realmente, evidentemente, pues hablas con la gente joven y dicen que Instagram es un poco boomer ya, ¿no? Bueno, Facebook ya es súper boomer, pero Instagram casi, ¿no? Entonces, sí que es verdad que pues hay que poner especial atención, pues bueno, para mí gente joven, pues enseguida cuando nosotros pensamos en estrategias, pensamos en TikTok y en Twitch, evidentemente, según el tipo de campaña, pero es verdad que tenemos que trabajar campañas con ecosistemas mucho más grandes, ¿no? En plan, porque hoy en día un poco uno de los temas más importantes de la gente joven es la no diferenciación entre su vida digital y su vida real. Al final todo fluye, ¿no? En plan, entonces, oye, es que a lo mejor un MUPI conectado, no sé, o un contenido en un momento dado, o sea, creo que hay que saber crear campañas que consigan realmente una gran capilaridad a través de todos los canales, entendiendo cada canal, eso sí, con su ramificación, incluso poniendo más pesos, pero desde mi punto de vista no me gusta pensar solo Sí, no segmentar al no, final. exacto, creo que hay que pensar En la globalidad. incluso hay que pensar en el consumidor. En Claro, cómo claro. vive. Oye, voy de casa al metro. ¿Dónde va a estar? Estoy en el trabajo, estoy en la universidad o estoy en el colegio, estoy en casa estudiando, estoy encima del sofá. Es decir, casi hay que pensar más en el journey, o sea, Sí. en el cliente en sí o en el consumidor en sí, en cómo vive en cada momento, porque hoy en día lo que ha permitido la tecnología es acercarnos a ellos de maneras tan diversas que creo que, como decías al principio, ¿no? Al final hay que atender a lo digital y a cada público con pensamientos un poco mucho más globales y más enfocados a ellos y no tanto en la ventana que Sí. tenemos. Y yo añadiría a lo que estás comentando, sobre todo también el tema de los formatos. O sea, yo creo que aparte de eso es innovar en los formatos, en cómo vamos contando las historias, yo creo que también es un factor fundamental, porque al final es lo que hace que vayas avanzando y que pues, un formato nuevo que también conecta con ellos, ¿no? Con la audiencia. Yo creo que si haces algo que de repente sea diferente y vas innovando, porque es que si no, todos terminamos haciendo lo mismo. Haciendo lo mismo, correcto. Nosotros, por ejemplo, empezamos pues en 2021 con el Social Live Shopping, que era un live commerce, fuimos la primera marca en España que lo hizo y bueno, ahora es como mucho más normal, ¿no? Sí. O sea, en otras marcas han ido al carro, pero entonces en su día cuando dices, bueno, pues venta por streaming, empiezas a hacer colecciones, cuentas, hablas con el consumidor en directo, ese tipo de cosas. O sea, el ir es que trabajando... esta parte de los live shopping, además, creo que es algo que... A mí me fascina. A mí también. Y creo que es algo que realmente hoy en día aún no es algo nativo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero que es algo que creo que toda marca y el atrevimiento a hacerlo, incluso hace 2 años, porque ahora ya sí que es verdad que pues, hay mucho cliente que se lo está planteando, no hay un retorno súper directo, ¿no? En plan, en cierto sentido, es más el posicionar y el pensar que estoy trabajando para cómo va a ser el futuro de esto, ¿no? Cómo la gente va a poder comprar, incluso se va a poder relacionar con las marcas. Totalmente, es una forma. O sea, es como, aparte de las tiendas, cómo llevar esto también otra vez consumer centric, ¿no? En plan de cómo el consumidor vive y consume hoy en día, ¿no? Que a lo mejor está en la cama viendo esto. Y luego va y termina comprando online, o claro, al día siguiente va a una de nuestras tiendas y lo que le enseñamos el día anterior con un influencer, un estilista, de repente lo ve y dice, voy a comprarlo. Por supuesto, es una forma también de estar conectados con ellos y ir contándole información de lo que vas haciendo, colecciones, tendencias y estar, lo que decías tú, es darle información de continuo, ¿no? También. Valtteri, ¿cómo se deben preparar las marcas para instalarse en el top of mind de las nuevas audiencias? Ya sé que has respondido buena parte de esta pregunta, pero no sé si quieres aportar algo más. ¿Cómo se tienen que preparar? Sí. Ostras, pues preparándose. No, me refiero la pregunta, no, porque creo que ya lo he contestado antes, pero entender que la relación de la audiencia con las marcas ha cambiado
que no pueden ser marcas egoístas que solo hablan de ellos, que tienen que ser marcas que estén dispuestas a dejar puertas abiertas, que no se puede hacer una comunicación estanco, que no puede ser una marca hermética, tienes que entender que ahora convives con, o sea, y que formas parte de una sociedad igual que lo forma pues un individuo, ¿no? Y creo que esa preparación yo creo que, o sea, es que ya mucho antes, pero esa preparación creo que es muy importante para las marcas, porque la oportunidad que nos ha dado hoy en día esa comunicación tan fluida, tan rápida, tan directa. Ahora hablábamos un poco del live shopping, de relacionarte con la marca comprando rápido, no sé qué, te he visto un anuncio, ahora me meto, ahora lo hago. Creo que hay que prepararse, pero hay que prepararse bien desde dentro y hay que prepararse mentalmente o sea, no, esto se ha hablado mucho, ¿no? Pero es verdad que el tema de si eres una marca que no estás dispuesta a recibir un poco de hate en entornos digitales, no te metas. En plan, ya está, oye, busca otras maneras pero no te metas, ¿no? En plan, al final todos tenemos que estar dispuestos a comunicarnos de una manera mucho más abierta, mucho más cercana, porque si no, no nos vamos a relacionar. Y entendemos también contar en la plantilla con gente joven, ¿no? Gente que forma parte de esa audiencia joven también para intentar mantener los mismos códigos, las narrativas. Sí, yo soy joven, por eso yo soy joven y por eso... No, hombre, sí, claro, completamente. No, sí, y sobre todo porque efectivamente, ostras, antes y ahora voy a hacer un chascarrillo más creativo, pero antes el proceso creativo era como mucho más fácil, ¿no? En plan, oye, manda un briefing, voy a trabajar, voy a entender cuál es el insight realmente que va a conectar con la gente, que me interesa como la marca, le voy a contar cosas. Ostras, hoy en día es cómo, o sea, no solo es qué le voy a contar, sino cómo se lo voy a contar, cómo voy a conseguir hacerlo, cuál es la textura, la producción a nosotros hoy en día nos lleva un poco locos, la verdad. Se ha convertido en un hándicap o un éxito de las campañas. La forma, no solo la creación del mensaje, sino, uy, esto está muy sobreproducido, uy, esto no conecta, uy, es que esto no es real, uy, tal, pero sí que estoy diciendo lo mismo, ¿no? En plan, o ese es el mensaje. No, ya no solo es el mensaje, sino dónde llega, cuándo llega y en la forma en que has hecho o has creado ese mensaje o has producido ese mensaje, ¿no? Yo creo que volviendo a la pregunta que has hecho tú, es fundamental. Me he perdido, ¿verdad? Sí, sí, está bien. Me suelo perder. Yo creo que volviendo a la pregunta, es importantísimo tener gente con diferentes edades y de hecho culturas también. O sea, creo que es súper enriquecedor y eso al final son diferentes inputs y al final lo que hace es que el trabajo de equipo sea muchísimo más completo. A mí, o sea, independientemente de la que yo tengo, o sea, en mi equipo de hecho tengo personas de edades completamente distintas y es muy enriquecedor. Pues es que a lo mejor yo de repente hago una pregunta y me dicen, pues mira, tal, claro, y yo, vale. Entonces, no lo ven, yo tengo otra edad, entonces creo que incorporar los diferentes matices es muy rico, sobre todo cuando estamos hablando de que al final quieres ir a X audiencias y cada uno lo consume de una manera, ¿no? O sea, eso ayuda mucho. Eso lo quería decir yo. Gracias, Ana. Eso es justo es el mensaje que quería. No, pero sí que es verdad, sí. Entonces, ahora me he dado cuenta que me he perdido del todo. Sí. No sé. Bueno, para concluir, os vamos a pedir un titular de cierre, la medida posible intentar sintetizar las claves, que es lo que recomendáis, vuestras vivencias. En fin, ¿cómo se debe conquistar al público joven? Resumidamente, titulares. Pues, yo titular te diría, como he iniciado un poco es la charla, es desde la marca, estar conectado con tu tiempo. Yo creo que al final para captar nuevas audiencias y ser relevante para ellos, tienes que estar al día y ser honesto con tu mensaje y de alguna manera entender qué es lo que quieren, qué es lo que piden y estar ahí. Yo añadiría, porque me ha encantado la respuesta, te debo decir, ser consecuente. Y ser coherente. Sí. Exacto, porque realmente el estar conectado con el tiempo significa que has entendido a quién estás hablando, has entendido dónde estás hablando y cómo estás hablando, efectivamente. O sea, que yo creo que a esa parte, la coherencia o el consecuente con tus actos de hoy en día determina mucho el engage o la relación que tengas con la audiencia. El resultado. Ahora veremos un vídeo de la campaña. Fenomenal, Valerie Ros, Via Lion, Ana Oca, Adolfo Domínguez. Muchísimas gracias a los dos por acceder a esta leonera. Ha sido un placer escuchar vuestras perspectivas. Y gracias también a ustedes por seguirnos. Volveremos con nuevas mesas de análisis. Hasta la próxima. Gracias. Gracias a ti.